Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Soy Alejandro López Romano y esto es Cánones de Iglesia, un espacio donde difundimos la ley de la Iglesia, donde la acercamos a las personas y nos valemos de nuestros entrevistados, que son los protagonistas. Hoy tenemos el inmenso honor, el inmenso privilegio de estar cerca del Papa Francisco. Vamos a saludarlo y le vamos a entregar también en ese momento un trabajo escrito en el cual colaboraron varios canonistas que se denomina Nociones Elementales sobre la Ley de la Iglesia. Finalizado este momento, vamos a ingresar al Palacio Apostólico y vamos a entrevistar al subsecretario de Protocolo de la Secretaría de Estado, Monseñor Guillermo Karcher, que nos va a ilustrar con su experiencia, con su cercanía al Papa, y vamos a tratar de hacerles algunas preguntas que son de interés para todos. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos en la Santa Sede, particularmente en su territorio, en la Ciudad del Vaticano, y tenemos el enorme privilegio, el inmenso honor de estar en la Secretaría de Estado, uno de los dicasterios que conforman la Curia Diocesana de Roma y la Curia de la Iglesia Universal. Aquí, gracias a la gentileza del subsecretario de Protocolo de la Secretaría de Estado y además miembro del ceremonial pontificio, Monseñor Guillermo Karcher, podemos tener este acceso a este lugar tan histórico, tan representativo para los fieles cristianos. Desde este lugar vamos a agradecerle precisamente la generosidad de recibirnos en su lugar de trabajo y vamos a intentar aprovechar su rica experiencia, sus vivencias de tantos años al servicio de los romanos pontífices, al servicio de la curia de la Iglesia Universal y sus experiencias, sus conocimientos tan interesantes para los fieles cristianos. Así que muchas gracias, Monseñor Guillermo Karcher, por recibirnos acá en su lugar de trabajo. Es un placer poder contarles un poco de la vida que se lleva a cabo aquí. Es una vida de servicio justamente al Papa y a la Iglesia. La Secretaría de Estado es el órgano que tiene el Papa con su secretaría, con la cual puede llevar adelante su misión pastoral en la Iglesia Universal. Aquí me encuentro desde el año 2001, después que se cerró la Puerta Santa del Año Santo 2000, del Gran Jubileo, en el cual también trabajé en los años de preparación a ese año tan importante. Así que prácticamente para el Vaticano trabajo desde 1997, después de haber concluido mi doctorado en liturgia, para lo cual vine a Roma en el año 1992, meses después de la ordenación episcopal como auxiliar de Buenos Aires de Bergoglio, nuestro querido Papa Francisco. Así que lo dejé allá como obispo auxiliar en mi arquidiócesis querida y ahora lo tengo aquí como obispo de Roma y estoy a su servicio nuevamente en el rol que ahora Dios le ha encomendado para servir a la Iglesia y a la humanidad. Qué maravillosa carrera, ¿no? Qué maravillosa vivencia, también en la coherencia de su formación, el proceso como se fue dando, ¿no? Cuéntenos, con esta información que nos brinda, ¿cómo es un día suyo? Es decir, ¿a qué se dedica usted en concreto? ¿Cómo es su jornada laboral, sus múltiples ocupaciones? Hasta la elección del Papa Francisco tenía un doble trabajo, digamos así, una doble labor aquí. Por un lado, específicamente en la Secretaría de Estado, como decías, en el protocolo ceremonial de la Santa Sede, que es el trabajo que se hace con las embajadas, con los estados a través de las embajadas. Y paralelamente, miembro del Colegio de Ceremoniales, o de Ceremonieros, como se dice en italiano, ceremonieri, pontificios, con lo cual sirvo en los dos ceremoniales, en el civil, por decir así, y en el litúrgico. Lógicamente, porque propiamente el dicasterio de la Secretaría de Estado tiene las dos secciones, ¿no? La famosa sección interna de los asuntos internos, que es la primera, y la sección segunda en las relaciones con los estados. Es decir, que usted también está trabajando en ambas secciones, realizando tareas. Sí, el protocolo de la Secretaría de Estado es excepcionalmente parte de la primera sección, asuntos internos, pero trabaja codo a codo con la segunda sección. En todos los demás estados el protocolo pertenece a la relación con los estados, al Ministerio
llamado Cancillería. Pero bueno, aquí es todo muy particular porque el Papa en sí tiene en sí mismo múltiples funciones. Él es jefe de Estado, pero también es pastor universal de la Iglesia, y esto es lo que hace un poco sui generis la oficina de protocolo de la Santa Sede. Por otro lado, la parte litúrgica se cubre cada vez que el Santo Padre celebra o la Santa Misa o las vísperas o cualquier otra celebración litúrgica. Ahí estamos dándole una mano. Qué interesante. Y usted, que es un verdadero especialista, un estudioso, ¿no?, de toda la liturgia, el ceremonial, ¿cómo nace esto en la Iglesia? Es decir, si podría explicarnos cómo se integra lo cultual, la actividad de culto, con el protocolo, la ceremonia, para transmitir la palabra de Dios a los fieles, ¿no? ¿Cómo nace esto en la Iglesia? Esto nace porque el Papa se convierte a lo largo de la historia en una persona que tiene un poder espiritual y temporal. Así que había que cubrir los dos campos para acompañarlo en sus gestiones. La principal es ser el obispo de Roma y el pastor universal de la Iglesia. Lo otro se ha añadido con el pasar del tiempo y después, desde que existieron los estados pontificios, al actual estatuto que tiene la ciudad del Estado del Vaticano. Lo importante es acompañar al Papa en esta doble dimensión, si se quiere, y bueno, y cubrir todas las necesidades, desde la relación con los estados a su presencia como pastor y celebrante principal de las distintas funciones litúrgicas. Ha sido muy claro en esta pedagogía, porque mucha gente a veces confunde, ¿no es cierto?, el rol de su calidad de jefe de Estado, porque la Santa Sede es un Estado, que su territorio es el Vaticano. Muchas veces se dice el Vaticano dijo, ¿no es cierto? Nosotros los canonistas tenemos esta tarea cotidiana, ¿no?, de aclarar siempre que el sujeto de derecho internacional es la Santa Sede. El Vaticano es el territorio que nació, como usted perfectamente nos mencionó allá, por los pactos lateranenses, ¿no?, por el 1929. Y con la necesidad de tener un espacio que le diera cierta libertad y autonomía al romano pontífice para poder desarrollar sus tareas. Exactamente. Bien, usted mencionó también una experiencia suya que vamos a intentar aprovecharla, el cónclave, es decir, el proceso eleccionario en la Iglesia ante la sede vacante. O sea, bueno, ya sabemos que las causas que establece la ley de la Iglesia son renuncia, muerte o amencia, ¿no es cierto? Precisamente hace 2 años y unos meses que hemos tenido un acontecimiento en la Iglesia que no se daba desde el siglo XIII, ¿no?, desde el Papa Celestino V, que es que un pontífice voluntariamente renuncie. Yo, en particular, le destaco esto porque fue un tema que a mí me apasionó, fue un tema mío de mi licencia, ¿no? Todo el mecanismo cuando justamente San Juan Pablo II estaba en el ocaso, digamos, de su vida, de sus tiempos, y él llevaba su cruz hasta el final. Y surgió el instituto de la renuncia, ¿no?, como posibilidad, pero bueno, él quedó allí firme. Y que Benedicto XVI lo instalara luego de tantos siglos. Por eso vamos a aprovechar su rica experiencia, su conocimiento, que nos cuente cómo es este mecanismo maravilloso que todavía conserva la Iglesia como una sociedad del medioevo tan rico, y que la Constitución Apostólica, ¿no?, la Universi Dominici Gredis, que tan celosamente cuidó Juan Pablo II de tener todos los detalles, no se escapa nada ahí adentro. Y nos cuente cómo es todo eso, cómo vienen los cardenales, cómo son los escrutadores, cómo es el colegio de los cardenales, el rol del camarlengo, el rol del cardenal decano, y lo que, bueno, hace al secreto pontificio, ¿no?, que no puede, ese misterio que hay en la Iglesia, ¿no? Cuéntenos todo lo que usted pueda transmitirnos de su experiencia. La presencia de un papa emérito o papa jubilado es una novedad en la Iglesia. Me refiero al Papa Benedicto, porque el caso que puso usted de Celestino, en otro contexto histórico, tuvo que ver con la renuncia de un papa que al poco tiempo después fallece. Prácticamente lo más común es
que un papado termina con la muerte del romano pontífice. En este caso se ha instituido la permanencia del Papa emérito junto al Papa reinante, lo cual es toda una novedad en la historia. Casi no se puede ni comparar con el caso anterior. Y esto se debe a que la vida se ha prolongado, se vive muchísimos años, se llega a 100 años hoy. Y bueno, tampoco se le puede pedir a una persona, exigirle que tenga la responsabilidad pontificia hasta esa edad. Me parece que no lo pediríamos ni siquiera para nuestros seres más queridos. En un momento uno se retira. Llegado este caso, yo participé, no desde dentro, pero sí desde el punto de vista histórico y vivencial, en el cónclave después del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, a quien acompañé incluso en sus últimas internaciones en el Gemelli, cuando ya pobre Papa le tuvieron que hacer la traqueotomía, fue todo un proceso de deterioramiento muy fuerte y bueno, había que acompañarlo con todo el cariño posible incluso, porque una vida que se apagaba. Ese cónclave fue importante porque se dio después de una celebración de un funeral que fue histórico también. En el caso de la renuncia de Benedicto y el sucesivo cónclave que elige al Papa Francisco, las cosas han cambiado un poco, porque no hubo funeral. Pero llegó todo el mundo a la primera misa del Papa elegido. Después de un cónclave que tiene su ritual también. La Constitución Apostólica se plasma de alguna manera, y lo he traído, en un ritual que se llama el Ordo Ritum Conclavis. Esto es lo litúrgico de lo que la Constitución Apostólica pone como ley. Acá hay ritos a seguir y que ayudan el desarrollo de todo ese momento grande de la elección de un romano pontífice. Desde la misa, para elegir al romano pontífice, se llama así, hasta todo lo que sucede aquí adentro y que queda en el secreto, salvo lo que se pudo ver. La gran parte del cónclave es bajo secreto pontificio porque se trata de la elección que los cardenales, llegados a Roma, hacen entre ellos para elegir al sucesor de Pedro. Los asistentes al cónclave, como era mi caso esta última vez, ayudamos a los cardenales para que entren a la Capilla Sixtina, pero después está el famoso rito del extra omnes, o sea que se cierra la puerta con clave, con llave, de ahí viene la palabra cónclave, para que elijan en absoluta libertad al sucesor de Pedro. Nosotros nos enteramos de la elección cuando el mundo ve la fumata blanca y se abren las puertas de la Capilla Sixtina. Una hora después se ve aparecer en el balcón al nuevo Papa. ¿Qué pasa en esa hora? Y pasa que el Papa ha aceptado la designación. El Papa ha ido a vestirse, a cambiarse la sotana, roja por blanca. Hay 3 medidas de sotanas, eso se sabe, porque puede suceder un Papa más bajo, medio o alto. Y luego el acto de obediencia, llamado así, al nuevo Papa, que dura casi una hora, porque todos los cardenales y todos los ayudantes o asistentes del cónclave vamos hacia el nuevo Papa a decirle: santidad, lo reconocemos como tal, el acto de obediencia. En mi caso particular puedo contar ya una anécdota. Cuando me acerco, que no sabía cómo saludar porque había sido nada más y nada menos elegido mi obispo, quise hincarme delante de él como hacían todos, y él me agarró por los brazos y me preguntó: ¿y tu mamá? Y me desarmó, ¿no? Como suele hacer nuestro querido Bergoglio, que se vuelve familiar en momentos tan solemnes. Me acuerdo que estará rezando por usted, pero bueno, ahí empezaba toda una historia de servicio, que es la tercera labor que tengo a partir de eso. Había quedado pendiente, que es acompañarlo día a día, pasando a saludarlo en Santa Marta. Y bueno, esto es toda una cosa que toca en lo personal y que es histórico y sucede una vez cada 2000 años, así que... Qué maravilla, qué anécdota tan vital, ¿no es cierto? Una consulta en este proceso, ¿no? Usted
con claridad ha mencionado, ha detallado. ¿En qué momento de esa hora se le pregunta cómo deseas ser llamado? ¿Hay un ritual, hay un protocolo? Hay un protocolo. ¿Cómo elige el nombre? Del ritual, sí. Pero todo eso queda oculto porque queda oculto. Si él no acepta, sí. Puede haber habido otros que no aceptaron, pero uno no se entera de eso, claro. porque se sigue con las votaciones. Claro. Se hace oficial la aceptación y la unción como papa, digamos así, después que él ha aceptado libremente. Pero eso no se sabe porque queda dentro de la Capilla Sixtina en absoluto reserva de lo que sucede ahí con los cardenales. Y usted que está tan cerca de él, ¿no es cierto?, prácticamente en la convivencia diaria, ¿en algún momento él compartió, por supuesto no dentro del secreto, como anécdota, qué se le cruzó por su cabeza en el momento donde los electores en el escrutinio lo eligieron a él? No, él comentó en público la elección del nombre, por ejemplo, cuando el cardenal Gómez se le acerca y le dijo no te olvides de los pobres, y ahí mismo como que le cayó la ficha, decimos en la Argentina, y dijo me llamaré Francisco, pensando en San Francisco de Asís. Son momentos, yo creo, en los que el Espíritu Santo actúa muy velozmente, porque son minutos que van transcurriendo, pero vale destacar la libertad de la persona que dice acepto esta misión. Y luego, cuando ya fuimos al balcón, hay también todo un momento muy simpático, porque él va a agarrar el micrófono, yo se lo aferro más fuerte, hay como un tironeo. Cuando él se da vuelta me dice, sos vos. Entonces fue muy lindo eso, ¿no? Se le hable tranquilo. La gran admiración de ese momento es haber visto a una persona ungida realmente por el Espíritu y que se presentaba al mundo con mucha soltura y mucha serenidad y de un modo nuevo, porque hay que decirlo, como que cambiaba el estilo. Mucho más allegado, con un buonasera, buenas tardes, como el inclinarse para pedir la bendición del pueblo antes de dar él su propia bendición. Hubo mucho de gestualidad que mostró desde el principio la presencia del Papa Francisco. Qué interesante. Habría que quedarse horas escuchándolo porque estas anécdotas son tan fundamentales para la vida de los fieles cristianos, ¿no? Y a veces es dificultoso tener este acceso, así que su colaboración es realmente muy importante. A ver, vamos a preguntarle, abusando de su conocimiento, ¿no? ¿Cómo es el día ordinario del Papa? Es decir, desde que se levanta hasta que se va a acostar, porque uno lo ve, la inmensidad de cosas que tiene como jefe de Estado, como jefe de la Iglesia Universal, los asuntos, porque él no nos olvidemos que es el obispo de Roma, su diócesis es Roma también, es decir, toda esta inmensidad de labores, ¿cómo las coordina, teniendo en cuenta que no es una persona de 40 años, que tiene ya también una edad? Es decir, todo esto, ¿cómo podemos decirle a las personas que es el día de un papa? En el caso de Francisco, es un día a día muy metódico, muy disciplinado. Ahí surge toda su formación y su perfil jesuita, que lo mantiene en esta mole de trabajo muy tranquilo, ante tanta responsabilidad. Se levanta muy temprano, él no ha cambiado sus costumbres. Entre 4:30 y 5 ya está de pie y dedica 2 horas a la reflexión y a la oración. A las 7:30 a las 7 celebra la misa en la capilla de Santa Marta, donde por otro lado prefirió quedarse a vivir en vez de venir al Palacio Apostólico. Esto fue también una novedad. Donde le permite también mucho contacto con la gente desde muy temprano, porque en la misa participan grupos de gente que después él saluda antes de irse a desayunar. Ya tiene un primer contacto con la gente, que es su pasión, es su modo de vivir. Ya cuando era arzobispo en Buenos Aires, sabemos, era todo para él, ¿no? El contacto con el pueblo de Dios. Después del desayuno paso a saludarlo, antes de venir yo aquí a la oficina, y ahí charlamos mucho. El poder charlar en el slang porteño
importante para un papa que después tiene que ponerse el cassette y hablar en otro idioma, ¿no? Como es el italiano u otros. Después, toda la mañana transcurre, sí, en el Palacio Apostólico. Estamos hablando del segundo piso, donde está la biblioteca y la Sala Clementina, que es donde se reciben las grandes delegaciones, o las personalidades, como ser presidentes, ministros, embajadores. Y es todo lo que sale publicado en el diario del Observatorio Romano, día a día. Es lo que él hace por las mañanas. A la 1:30, depende, vuelve a Santa Marta, donde almuerza y descansa entre 20 minutos y media hora, pero eso regularmente así siempre. Desde muy temprano, en la tarde, recibe ya de un modo privado a quien él quiere, a quien él muchas veces contactó por teléfono llamándolo diciendo te quiero ver mañana. Y eso no sale publicado y es lo más privado que tiene el Papa en su día. Hasta las 7 de la tarde, que reza el rosario y las vísperas, para luego cenar, y después de cena sí se dedica a firmar todo lo que es documentación de la Secretaría de Estado y de los otros dicasterios. Entre las 10 y 10:30 de la noche se va a descansar, y eso siempre. No tiene ni un día para descansar personalmente, es decir, es impresionante cómo puede conducir todo esto, ¿no? La verdad es una maravilla. Yo creo que se confía en Dios plenamente desde la mañana temprano y en la Virgen María, que desata los nudos, su devoción querida, y luego lo vemos. Quizá cambia un poco su rutina los miércoles con la audiencia general, que es justamente hoy es miércoles, cuando él se mueve por toda la plaza y recibe y saluda y bendice tanta gente, y luego los domingos con el Ángelus desde los aposentos papales, que él va solamente los domingos para recitar el Ángelus. Muy bien. Bueno, para ir concluyendo, ¿no? También su tiempo le estamos quitando a sus labores, ¿no? Los últimos papas, cada uno tuvo su impronta. San Juan XXIII, el Papa bueno, Pablo VI, el intelectual, Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa, San Juan Pablo II, el viajero, Benedicto, nuestro Papa emérito, el custodio de la fe. ¿Cuál, usted, una persona tan estrecha al Papa Bergoglio, cómo cree que será la impronta con la cual lo recuerde la humanidad, que recuerde el pontificado de Francisco, ¿no? ¿Cómo cree que será su impronta? Respondo desde lo que él dijo y desde lo que yo pienso. Él dijo, espero que me recuerden como un buen tipo. Así de simple. Yo creo que lo van a recordar más que eso, como el hombre allegado y cercano al pueblo de Dios, un hombre de una humanidad inmensa. Eso en el día a día lo puedo confirmar, y es lo que va conmoviendo a tantas personas que se encuentran con él, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos. Es un don de Dios, yo creo, un carisma que él tiene, esa humanidad que frente a otra persona la descoloca, la desarma, la lleva a su propia verdad. Es interesante ver toda esta fuerza que sale de él, humanamente hablando. Y después está todo el campo espiritual que bendice realmente a quien pasa a su lado. Nuevamente no tenemos más que volverle a agradecer, porque nos ha enriquecido de una manera enorme. Esperemos que las personas que tomen contacto con este material puedan disfrutarlo, es atrapante. Así lo puedo decir que me ha sucedido, ¿no? ¿Sabe qué? Volviendo al argumento que nos reúne, todo lo que es protocolar, todo lo que es ceremonial, él lo vive con mucha obediencia. Uno lo ve en la misa, cumple todo al pie de la regla, pero después es muy espontáneo, ¿no? Y eso hay que dejar que él haga. Me parece que es esa elasticidad, pero que también caracteriza al protocolo de la Santa Sede, ¿no? Tiene como las líneas muy claras, cómo hay que proceder, cómo hay que hacer, pero después siempre respeta los tiempos y los modos de las personas. Así que en eso está en línea de continuidad, no es que hubo otros papas que eran más rígidos, ¿no? Aquí sí hay más espontaneidad, y yo creo que tiene que ver con lo latinoamericano,
que es un complemento, en 2000 años de historia no se había presentado, a un romano pontífice, a un obispo como es el de Roma, que tuvo más bien como una estructura mental romana y mediterránea de esta zona europea. Así que yo digo, va a haber muchas más novedades que nos va a traer Francisco, y bueno, bienvenidas sean. Bueno, muchas gracias, Monseñor Karcher. Como reflexiones finales, la verdad que tenemos hoy tanta información, tan atrapante, tantas cosas, que yo me quedaría con el final, lo que ha graficado con tanta sencillez Monseñor Karcher, una persona de la estrecha confianza del Papa Francisco, su bondad, su hombre espontáneo. Estamos ante la presencia de un pontífice que desde el balcón, como él lo señaló, en la primera ocasión que salió a recibir a su pueblo, dijo: recen por mí, yo vengo a servirlos a ustedes. Y ese es el hombre de Dios que hoy está conduciendo a nuestra iglesia esparcida por todo el mundo.